Great. All right. Que la gracia, la paz y la misericordia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, ahora y siempre. Amén. Muy bien, en esta época de los domingos que llamamos Pascua de Resurrección, estoy usando el libro en la Biblia que se llama el libro de los Hechos. Y es un libro bien interesante, yo los animo a que ustedes lo lean por sí mismos. Y básicamente lo que quiero resaltar en este libro es el poder de Dios en acción. ¿Cómo trabaja Dios? Sería la pregunta. ¿Cómo inicia la iglesia? Es algo que uno debe preguntarse y más o menos he tratado de llamar su atención a ese detalle, porque uno nace en esta cultura, digamos, donde haya sido su país de nacimiento. Es esa cultura donde usted ya conoce una iglesia, donde quizás le dan educación religiosa en la escuela, donde quizás usted ve la catedral y lo llevaron a hacer primera comunión y lo llevaron a hacer la confirmación, etcétera, lo cual está bien, pero pocas veces nos ponemos a pensar esa pregunta: ¿cómo surge la iglesia? Los inicios de la iglesia, porque no siempre existió iglesia, siempre ha habido pueblo de Dios, pero iglesia como estructura en sí no existía. De hecho, les decía, rayos y centellas, no sé si estoy diciendo la verdad que me salen esas cosas. Si vuelve a ocurrir, voy a tomar el micrófono de mano, lo voy a tener aquí a la mano. Qué problema de volver con esto. Les decía que no siempre ha existido la iglesia como tal, esas estructuras arquitectónicas tan bellas que tenemos. Esto viene de la Edad Media, eso no es nuevo, estamos hablando de hace unos 500, 700 años que surgieron esas estructuras tan lindas que nos gusta. Y si usted va a Europa, donde empezaron ese tipo de iglesias, especialmente en Roma, va a ver esas grandes catedrales semejante a esta, pero eso es relativamente nuevo. Digamos, no tiene ni 600 años propiamente dicho. Las más antiguas, las catedrales más antiguas eran solamente como un cajón semejante a lo que hoy es una bodega que usted donde guarda sus cosas afuera, que alquila. Antes así eran las iglesias, no tenían esos vitrales tan bonitos. Y si vamos más atrás en la historia, cuando la iglesia era perseguida, se reunían en sótanos, en cavernas, en casas. Y también les he dicho de que las iglesias eran pequeñas. Hoy uno puede ver y oír de iglesias de miles de personas y miles, pero en aquel entonces, especialmente en el inicio de la iglesia, eran muy pequeñas. ¿Se acuerdan que les dije que se reunían en las casas? Esa era una iglesia. Las iglesias que vemos en el libro de los Hechos eran iglesias caseras. ¿Y cuánta gente puede caber en una casa? Les decía la semana pasada, 30, 40. Ayer tuvimos una fiesta de cumpleaños que estuvo muy bonita, de mi hermano Héctor. ¿Cuántos sabíamos? 20. Ya con 30 eso estuviera atestado. Y lo que quiero decir es que debemos retroceder en la historia y entender un poco cómo surge la iglesia. La iglesia era en verdad grupos pequeños aislados. Y no tenían un local como los que tenemos hoy, mucho menos tenían micrófono y presentación, nada de eso. Era una iglesia muy distinta a lo que nosotros vemos hoy. Pero la iglesia, por decirlo así, va evolucionando conforme a la historia, a la cultura, y conforme aparecen cosas nuevas, la iglesia busca incorporar eso. El giro histórico en la iglesia, cuando digo el giro, cómo es que la iglesia se empieza a convertir en algo, digamos, fuerte y que se llega también a aliar con el poder político, lo cual también se da, esa es la pura realidad. Ya voy a mencionar eso dentro de un momentito, pero es con la conversión de un emperador romano. ¿Alguien recuerda? Yo le dije el nombre, ¿cómo se llamaba el emperador? Constantino, por ahí está, Constantino. Solo búsquelo ahí en internet. ¿Quién era Constantino? Va a ver que una de las cosas más importantes de él es que él se convierte al cristianismo y de alguna forma, por ser un tipo tan poderoso, ser el emperador en Roma, entonces él llega, digamos, a oficializar la iglesia. Y después de ser una iglesia perseguida, la iglesia llega a estar en el poder.
Llegas en el poder y eso cambia radicalmente la historia de la iglesia, y entonces la iglesia ya tiene más influencia, tiene más medios para influir en la sociedad, etc. Ahora, para ubicar a Constantino, solo para que sepa, eso sucedió casi 360 años después de Cristo. Solo para que tenga una idea, si el Señor Jesucristo nace en el año, digamos, no hay año cero, pero digamos cerca de ese año, pasan 325 años hasta que llega Constantino. En todo ese tiempo, son 3 siglos en que la iglesia no tiene ninguna influencia, son solo grupúsculos por aquí, por allá, que se van formando, y son grupos pequeños. Y lo digo todo eso, mis hermanos, porque es bueno ponerse a reflexionar de dónde viene la iglesia, de dónde cómo se consolida, cómo llega a ser eso que hoy conocemos. Que, como dije, esa linda estructura, todas las decoraciones, el arte y todo eso, eso es relativamente nuevo. Y entonces la pregunta es, ¿cómo inicia? ¿Cómo trabaja Dios en ese momento? ¿Cómo es que Él hace que la iglesia se vaya consolidando a pesar de ser grupúsculos, a pesar de ser perseguida, a pesar de no tener los recursos de poder que cualquiera hubiera deseado? ¿Cómo trabaja Dios? Y el libro de los Hechos es un libro que narra los orígenes de la iglesia. Ahora, cuando usted lo lea, y ojalá que lo pueda leer, solo busquen su Biblia, libro de los Hechos, son 28 capítulos bien interesantes que lamentablemente no entran en todos los detalles, porque uno quisiera tener más detalles de lo que aconteció en aquel entonces, pero el libro no entra en tantos detalles, pero sí nos dice qué sucedió, que después de que Jesucristo resucita, dice que los apóstoles estaban intimidados por las autoridades locales, y no es sino hasta que viene el Espíritu Santo en el libro de los Hechos, que ellos se convierten en personas fuertes y valientes para salir a predicar. Y eso se llama el día de Pentecostés, que lo vamos a celebrar a finales de mayo. Y entonces, ¿cómo es que uno, por decirlo así, cómo uno puede entender la evolución de la iglesia de ser un grupo intimidado, en un sentido hasta cobarde, a llegar a ser una institución tan poderosa? Bueno, en todo esto, cuando Pedro predica su primer sermón en Hechos capítulo 2, usted lo puede leer, después de tener ese poder de autoridad de predicar, lo que concluye a la multitud, ese tipo está borracho. Así le dijeron, solo léalo ahí, Hechos 2, por ahí del 30 y algo. Dicen, ese tipo está borracho. Así le dicen a Pedro. No sabemos exactamente cómo habrá predicado, pero esa es la conclusión. Ese hombre está tomado, está drogado, algo le pasa al hablar esas tonteras de que un tipo fue crucificado y que resucitó. ¿Y de dónde le salen esas loqueras? Decían, debe estar tomado. Pues hablando de borrachos, entra un hombre borracho en la comisaría y pregunta, ¿podría ver al que fue a robar a mi casa ayer? ¿Y para qué lo quiere ver? Es un hombre peligroso, para saber cómo entró sin despertar a mi esposa. El otro dice, doctor, ¿es grave lo que tengo? Te quedan 8 meses de vida. ¿Qué me recomienda? Cásese, pero eso me va a curar. No, pero se te harán eternos los días. Qué mal concepto el matrimonio, ¿verdad? O sea, yo me preguntaba si lo pongo o no lo pongo. Pero, receta para el tratamiento de la tristeza. Compre un pollo, métalo al horno, agregue vino, ron, brandy, whisky o cerveza al gusto. Deseche el pollo y tómese el caldito. Bueno, esa me gustó esa receta, ¿no? Deseche el pollo y tómese el caldito. Bueno, una herramienta que Dios usó para la expansión del cristianismo es algo, por decirlo así, muy simple, pero también poderoso. Es el evangelio, el poder de su palabra. De hecho, nosotros subrayamos mucho el poder de la palabra porque cambia vidas, porque transforma vidas, y a esa palabra, especialmente la palabra del evangelio, viene a transformar las vidas. La palabra evangelio es una palabra que significa buena noticia. Son las buenas noticias que Dios nos comparte a través de sus profetas, a través de sus apóstoles, a través de siervos como usted y como yo. Pero ese evangelio empieza a ser lleno de poder cuando viene el Espíritu. Miren lo que dice el libro de los Hechos: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra.
Aquí hay mucha información en un solo versículo, pero parte de lo que usted debe ver es, uno, es la venida del Espíritu de poder. Él es el que empodera a los siervos de Dios para que sean personas que se animan a salir a predicar y hablar y etcétera. La venida del Espíritu. Otro detalle aquí es que van a ser testigos, lo cual significa ser mártires. De hecho, la palabra testigos es mártir. Mártir es el que testifica lo que ha visto, y en este caso los apóstoles se convierten en testigos mártires. El otro detalle que llama su atención es que hay como una expansión geográfica, porque dice que se comienza en Jerusalén y la iglesia madre, la iglesia original está en Jerusalén. Aunque uno habla hoy de la iglesia católica romana que está instalada en Roma, la base de toda la iglesia era allá en Jerusalén. Y ahí estaban los grandes líderes como Pedro, Juan, Santiago y otros apóstoles se encontraban en Jerusalén. Y entonces empieza a expandirse como círculos concéntricos, en donde después va para Samaria, que son unas provincias más al lado, luego Judea, que es una provincia más alta, y luego dice hasta lo último de la tierra. Hay como una programación geográfica sistemática en la expansión, por lo menos como lo visualiza el autor del libro de los Hechos. Y el apóstol Pablo también nos dice esto: no me avergüenzo del evangelio. Ya dije que un instrumento que Dios usa para la expansión de su iglesia es su palabra. Claro, hubiera sido maravilloso si en aquel entonces hubieran tenido mensajes de texto, correo electrónico, fax, teléfono y tantas otras comodidades que hoy tenemos, pero en aquel entonces no había. El evangelio dependía de un ser humano para ser transmitido, y esto es ser testigo. No me avergüenzo, dice el apóstol, del evangelio, porque es poder de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Y quiero primero decirlo de una forma simple, llana, concisa y maciza. Él es el portador de la buena noticia, Él es el que muere por nosotros, Él en persona es el rey, Él en persona trae el reino de Dios, el evangelio. Pero por supuesto hay más contenido acá. Miren lo que dice acá: después que Juan fue encarcelado, Juan el Bautista, Jesús vino a Galilea. Noten lo que dice: predicando el evangelio del reino de Dios. Miren, yo escribí hace mucho tiempo un artículo sobre ese tema, porque aquí hay germinalmente hay muchísima información, porque dice lo que sucedió después que vino Jesús. Primero, Juan es encarcelado, y ese tema es importante porque Jesús había estado predicando con Juan. Ese tema no lo voy a tocar hoy, en otro momento lo haré, pero esa unión de Jesús y Juan el Bautista es súper importante, porque Juan el Bautista predica precisamente este evangelio, pero como él muere decapitado, Jesucristo toma entonces las riendas del mensaje y dice que se fue a Galilea. Ese es un movimiento geográfico súper importante del cual tampoco puedo hablar hoy, pero esos detalles geográficos son cruciales. Sale del Jordán para Galilea predicando ¿qué? El evangelio del reino de Dios. ¿Qué implicaba este evangelio del reino de Dios? Note qué interesante de que no explica qué es el reino de Dios. No lo dice en detalle, porque es como que hoy yo dijera, digamos, la democracia. Prácticamente todo el mundo entiende que es democracia, tal vez no a la perfección, pero sabemos que tenemos el derecho a votar, que nuestros votos deberían ser válidos, que podemos escoger entre X o Y candidato y que el que gane la mayoría de los votos. Uno entiende en general que es democracia. Pues en aquel entonces el concepto de reino de Dios era ya popular, y entonces el autor no ve la necesidad de explicar con minuciosidad qué es el reino de Dios. ¿Qué implica? ¿Qué conlleva? Y básicamente tiene que ver con la justicia y la presencia de Dios. Por eso hay un pasaje que dice que no nos preocupemos, que primero busquemos el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Y luego dice Jesucristo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios, otra vez vea el concepto, reino de Dios, reino del evangelio, está cerca. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Y este evangelio está unido inicialmente al bautismo. Por eso dice acá: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón
y dice aquí, recibirán el Espíritu Santo. Entonces, en todo esto, el Espíritu Santo empodera a hombres y mujeres para llevar adelante la obra. La iglesia comienza con seres humanos como usted y como yo. En aquel entonces, ya he dicho muchas veces, la mayoría de la gente no tenía ninguna escolaridad. Estoy casi seguro que cualquiera de nosotros tendría un mejor currículum o resumen, como usted lo quiera llamar, mejor que cualquiera de los discípulos. No había ninguno de ellos que tuviera educación, no había ninguno de ellos que tuviera la preparación, la formación como para ser apóstoles. Si usted y yo hubiéramos presentado nuestro currículum, yo creo que todo el mundo le dice así, o el resumen, le hubiéramos ganado a Pedro. Más educación, más formación, un poquito más de experiencia. Ahora, no lo estoy diciendo para humillar a Pedro. Lo que estoy diciendo es que Dios no se fija en eso. Él lo que quiere ver es una persona dispuesta a servirle. Y esto eran los siervos de Dios que en manos del Espíritu Santo llegaron a ser poderosos. Así inicia la iglesia, con seres humanos dispuestos a trabajar para la obra. Parte de la característica de ese grupito inicial dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Una vez más, en solo un versículo vemos un montón de información que podríamos elaborarla muchísimo, pero dice aquí que perseveraban. Noten eso, que era una firmeza en la doctrina que enseñaban los apóstoles, que es la base nuestra para la iglesia. En la comunión, es decir, en la convivencia unos con otros. La vida cristiana es una vida de convivencia con otras personas como usted y como yo, bautizadas, que siguen al Señor. En el partimiento del pan, donde tenemos la Santa Comunión, y dice al final en las oraciones. Ahora, aquí hay un detalle llamativo. Dice, todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Es decir, que parte de la dinámica de la iglesia original, normalmente esa iglesia primera que se inicia allá en Jerusalén, la llamamos la iglesia primitiva, así se le llama en los manuales técnicos de iglesia. La iglesia primitiva dice aquí que había una confederación, digámoslo así, de personas que se apoyaban. Y quiero decirles que la iglesia llega a patrocinar, y ese es uno de los cambios importantes a lo largo de la historia, llega a patrocinar proyectos de cuidado comunitario. Usted va a ver que cuando lee el libro de los Hechos, que protegían a las viudas, a los huérfanos, a los desamparados, a los que vivían en la calle. La iglesia se ocupó de ellos. Y parte de lo que uno aprende conforme lee la historia de la iglesia es cómo la iglesia desarrolló programas sociales para ayudar a la comunidad. Le voy a decir algo que para ustedes es muy común y quizás nunca se ha puesto a pensar de dónde viene eso. Creo que todos nosotros estamos luchando por llegar a viejitos con una pensión, ¿sí o no? Sea el Social Security o el 401k o cualquier otra pensión, ¿sí o no? Yo ya tengo casi 60 años, me faltan 10 años para llegar a 60. ¿Me escucharon? ¿Y por qué se ríen? Me faltan como 10 años para llegar a 60, dije. Y yo pienso en mis pensiones, ¿con qué me voy a mantener cuando sea anciano? Y el 401k, y ese otro retiro, y tarará. Bueno, quiero decirles que los planes de pensiones se originan en un proyecto de la iglesia en Escocia, que se llama la iglesia presbiteriana, en donde había mucha muerte de pastores, porque en ese entonces no había la salud que tenemos hoy. Estamos hablando de los años 1750. Y entonces unos pastores, al ver que muchas mujeres quedaban viudas con hijos, 5, 8, 10 hijos, se pusieron a pensar si no podría haber un plan que pudieran ir ahorrando para que si una mujer quedaba viuda, de ese fondo se le pudiera dar. Y buscaron la ayuda de un matemático especialista, ahí les puedo mostrar la historia de una universidad en Escocia, que él les dijo que podían hacer un cálculo estadístico. ¿Cuántos pastores hay en el país?
¿Cuántos pastores mueren en promedio cada año? ¿Cuántas mujeres de esas quedan viudas con hijos pequeños? Y empezó a hacer un programa matemático para saber qué se necesitaba. Y ahí surge el programa de protección de viudas, que llega a convertirse en un plan de pensiones. Usted lo puede buscar en internet, ponga el plan de pensiones de viudas en Escocia. Ahí lo va a ver. Y ese plan llegó a convertirse en un plan importantísimo para el país. Y poco a poco se fue expandiendo lo que hoy es un plan de pensiones. De ahí vienen los planes de pensiones. Un matemático trabajando con líderes religiosos, ¿cómo hacemos para proteger cuando la mujer queda desprotegida? Porque antes se moría joven, yo creo que todos saben ustedes, ya a los 40, 45, ya probablemente una persona sabe en su ciclo, en el ocaso de la vida, digámoslo así. Pero lo que quiero decir es que ese versículo refleja parte de la dinámica de la iglesia que se ocupa de las necesidades de su gente. Proteger a las viudas, a los huérfanos, a los ancianos, a los que no tienen hogar, etc. Y todo eso, mis hermanos, llega a ser lo que hoy quisiera que fuéramos como iglesia. Una iglesia en acción. Una iglesia que trabaja. Dios trabaja a través de usted y de mí. En esa forma, utilizando el evangelio y utilizando el apoyo comunitario como pueblo de Dios, es que Dios ha ido avanzando a lo largo de las generaciones para que su iglesia se consolide. Así que en resumidas cuentas, mis hermanos, Dios trabaja con usted y conmigo cuando estamos puestos en sus manos por el poder del Espíritu de Dios. Y ahora que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y mentes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Nos ponemos de pie para el próximo cántico maravilloso.